Saludos, bienvenidos una vez más al Simbionte, el programa en el que le colaboramos Cómics para Todos y Movimentarios. Es el programa en el que mezclamos, hablamos de cómo el cómic influye en el cine y viceversa. En esta ocasión es el cómic que influye en el cine. Viene siendo un poco la tónica general, pero ya haremos el camino inverso más veces. Sí. De hecho, dentro de poco seguramente haremos el camino inverso. Vamos a hablar de la vieja guardia, de la continuación sobre todo, pero bueno, haremos un poco de recorrido general. El cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández, que llegó a Netflix. Creo que Netflix tiene ahora mismo un poquitillo el dominio un poco casi de nuestro programa. Llevaremos 7, 8, 9 programas, ya no sé, mirar la numeración. Y quizás el 50% casi. Han salido unos cuantos. Sí, ha salido Netflix. Pero bueno, eso es que está apostando por el cómic. El cómic cinematográfico está también presente, evidentemente. Vamos a hablar de una película que tardó años en llegar, que mucha gente esperaba. Y quizá no has oído hablar mucho del regreso de la vieja guardia porque no ha sido un regreso tan apoteósico como quizá esperábamos, ¿no? Y eso que parte de unos cómics que realmente son muy originales, son muy vistosos, que tiene además a un dibujante argentino y el rollo de tener a alguien hispanohablante, pues oye, siempre nos gusta, nos empodera un poco y nos gusta darle un poco de presencia y de reconocimiento, porque además ha estado muy implicado también en la producción Leandro Fernández. Hay un momento de la película que alguien dibuja y son las manos de Leandro Fernández las que están dibujando ahí. O sea, que hasta ese punto siguen implicados, pero sobre todo está implicado Greg Rucka. Sí. Y esto quizás no sigue los derroteros, digamos, en el guión, que nos habría gustado, ¿verdad? Además de verdad. O sea, y me da mucha pena porque, Greg Rucka, cualquiera que venga también un poco no solo del mundo de superhéroes, pero sobre todo el mundo de superhéroes, tiene que tener en mente esa absoluta maravilla que es Gotham Central, que es una serie impresionante. Hay un arco en esa serie que se titula Media Vida, que es maravilloso, que es realmente la salida del armario de René Montoya. No. En una historia con dos caras que es absolutamente brillante, es de los mejores tebeos de Batman que se han hecho fuera del estilo novela gráfica que tanto vende, pero esto simplemente era un arco argumental de una serie mensual, Gotham Central, maravillosa, que lo que trataba es la vida de la comisaría de policía. Sí, sí. Entonces era muy gracioso porque entre Ed Brubaker y Greg Rucka se repartían el turno de día y el turno de noche qué guay. de la comisaría. Entonces era muy divertido porque ibas cambiando de escenario de una manera muy divertida, ibas cambiando de policías y cuando le tocó este arco a Rucka, lo petó. O sea, absolutamente maravilloso, muy recomendable, ¿no? Rucka también es el escritor de Queen and Country, por ejemplo, que es una serie también con muchísima fama. Y cuando sacó La vieja guardia, pues es verdad que parecía un tebeo pequeñito, en cierto sentido. O sea, no estaba planteado a lo mejor como para ser una obra quinta esencial de su carrera, pero sí que era un tebeo súper entretenido, muy bien dibujado, muy bien llevado, muy entretenido, con personajes inmortales. No sé, tenía... No spoiler. Bueno, que no. Si no sabemos eso al principio ya, mal rollo. Pero bueno, y sobre todo empezando en la segunda película. Pero bueno, que la gracia estaba un poco ahí, ¿no? Sí. Que eran personajes que tenían cientos y miles de años a sus espaldas. Entonces, el contrastar las experiencias, el deseo de morir, el deseo de seguir viviendo, qué les motiva para seguir en el día a día, ¿no? De estos trabajos de mercenarios que se buscan. Y una excusa al final para contar una historia de acción pues chula, muy bien llevada, muy entretenida. La primera película creo que eso lo captó bastante bien, sí, con todas las limitaciones presupuestésarias de duración, porque además los cambios es una película además relativamente corta, o sea, no son películas estas que lleguen nunca ni a las 2 horas, o sea, que en ese sentido pues se ven con mucho agrado. Y es verdad que La vieja guardia para mí sí que es una película muy reivindicable, pero ahí entramos en un espacio de tiempo extraño, de 5 años entre una película y la otra, cambio de directora, además diciendo que estaba vinculada a un proyecto que realmente se estrenó prácticamente a continuación de la vieja guardia, con lo cual tampoco tiene no habría sido un conflicto de agenda. No habría sido un conflicto de agenda, entonces hay muchas cosas que dices que pueden chirrear, ¿no? Y yo creo que ya entramos un poco en valorar lo que es la película. A ver, a mí la primera película, como tú dices, me parece una película de acción encomiable, me parece muy entretenida, muy bien llevada, interpretada y todo muy guay. Además, que tiene ese gancho que me parece que tienen que tener muchas películas. Sobre todo cuando rescatamos algo, por ejemplo, con Bloodshot me pasó. Cuando adaptaron Bloodshot, vi en 10 el tal, digo, si hubiesen puesto un actor no conocido, quizá habría funcionado mejor. Aparte de otras muchas carencias de la peli. Pero ya veas a Riddick, ya veas a otro personaje. Aquí estaba guay, Charlize Theron está bien.
De hecho, es una heroína de acción, una actriz de acción a reivindicar. Mucho. Y lo lleva haciendo unos cuantos años y Sí. muy bien hecho, además. Sí, sí. Porque además se curte los lomos más de una vez en esta película y tiene dobles, evidentemente, pero hace muchas cosas por su cuenta. Y recordemos que no es una persona que venga de artes marciales, No. es una actriz que no tiene precisamente 20 años. No. O sea, me parece muy guay lo que está haciendo a su edad de intentar ser una actriz de acción. Entonces, partíamos de esa premisa que esa película rompió. El cómic igual, muy entretenido, muy guay. Esto además tiene ese carácter de historia autoconclusiva que luego evidentemente progresó y demás, luego hablaremos de eso. Y llega esta segunda parte que se retrasa 5 años, 5 años que quizás no es tanta excusa porque viene todo de un incendio en el rodaje que tenían en Cinecittà, en Roma, y es como, joder, ¿dónde vas? Tanto retraso, 5 años. Yo incluso ya me he olvidado que este proyecto se estaba haciendo. Y cuando anunció Netflix, llega la vieja guardia 2, digo, onda la leche. Si esto seguía. Yo creo que en Cómic para Todos siempre a finales de año pongo un avance de las películas de Lo que cómic que viene, se ¿no? van a estrenar el año siguiente. Y yo creo que la he puesto en 3. O sea que... Es que fíjate. Entonces, claro, aparte tuvo reshots, ha sido muy accidentada esta producción. Se nota en el montaje, se nota en la continuidad. Quizá no es el gran problema de esta película. No. Quizá, y eso que, como decíamos, está Greg Rucka. Quizá el mayor problema de esta película es, primero, cómo te deja, que te deja súper abierto. Y eso, quieras que no, a los espectadores les cabrea un poco, ya no tiene ese carácter conclusivo. Y sobre todo es un riesgo tremendo que han decidido asumir. Yo no sé si es que ya tiene la palabra o algo, pero si lo tuviesen, yo creo que ya lo habían anunciado. Es Netflix esto. En Netflix Entonces, es raro, porque todos Netflix no sabemos tiene problema en... No, es cortacabezas con una facilidad Sí, sí. tremenda, como cuchillo de mantequilla. Sí. Entonces, es muy arriesgado. Algo habrá. Sí que es verdad que lo que decías tú, no me acuerdo si lo has dicho ya o lo has dicho fuera de micro antes, que esto es cosa de obcecación de Charlize Theron por hacer esto. Y lo produce ella, es productora ejecutiva, perdón. Y lo entiendo porque el personaje es chulo, la historia Sí, es buena, sí. cuentas con un tío de prestigio como Rucka detrás, que además escribe el guión, pero yo es que ahí veo dos problemas. O sea, para mí el problema esencial de la película es que no hay un avance real. O sea, los temas son exactamente los mismos que en la primera película. Entonces, quien alguien quiera esperar que hay algo más en esta, no lo hay. No, bueno, hay una cosa que no viene en los cómics. Bueno, sí, aparte de las licencias que son lógicas, entendibles y perfectamente razonables. O sea, no te sacan en absoluto de la película, ni siquiera viéndola como adaptación, ni mucho menos. Pero que es verdad que temáticamente seguimos en el mismo punto. Sí, o sea, sí. El desarrollo es casi nulo. No sé, o sea, quiero decir, cuando tú planteas una historia de una serie de tíos que no pueden morir y que llevan miles de años entre nosotros, cientos de años entre nosotros, que cada uno tiene una experiencia, ha vivido unas guerras, ha habido unos conflictos, ha estado en un sitio o en otro, al final esperas que fluyan más conflictos. Y es exactamente igual que en la primera película. O sea, no hay avances reales, ¿no? Y el otro problema que tengo yo con la película es lo que tú has mencionado, la manía de cortar las historias en 2, en 3 o en 4. Creo que la culpa de todo esto, no sé si echársela a Peter Jackson o a los hermanos Wachowski. No estoy muy seguro. ¿Te refieres por Matrix o por el Hobbit? Por Matrix o por el Hobbit, efectivamente. Por el Señor de los Anillos sí tiene justificación, pero el Hobbit no. Sí, el Hobbit no tiene ninguna justificación. No, para nada. Entonces, es verdad que es esa manía de decir, no, yo hago una película, pero lo bueno viene en la próxima. Sí. Entonces, además, creo que os va a gustar tanto que vais a esperar con ganas la siguiente. Y no es para eso, tío. No es para eso. No, yo no creo que, además, sobre todo el género, creo que lo que mola es soltar todo lo que tienes. Sí, claro. Todo lo que tienes. Deja abierto lo que te dé la gana. Y ya encontrarás la manera de hilarlo. Da para más. Una de las cosas que me gustó y a la vez me decepcionó del tercer volumen de los cómics es que no progresa la historia. Pero sin embargo, que eso dices, joder, yo esperaba ver un poco de desarrollo, un poco de explicación de por qué son inmortales o por qué unos pueden empezar a morir. Que te cuentan en la primera ya que hay uno que de ellos que sí que murió o tal. Pero sí que me gustó que te coge a todos y cada uno de los personajes y te cuenta historias a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es súper interesante. Claro. ¿Qué pasa? Que atrévete tú a hacer una película en la que solo sean fragmentos o consigue que eso tenga luego un hilo argumental. Pero para eso estaba Rucka. Ya, claro. Es que ese es el problema. Pues eso es lo que no se termina de entender. O sea, teniendo precisamente al tío que es capaz de hacer eso, lo desaprovechas. Sí. Y entonces el único recurso que te queda es disfrutar con Charlize Theron, que es imposible no disfrutar con una tía que se deja la vida de tal manera en las películas, que además lo hace con todas. Lo hizo en Atómica, lo hizo en todo. O sea, desde Ion Flux,
que a mí no es una película que me termine de A mí, convencer, bueno, pero desde ahí no sé si la trataremos algún día. se empezó a convertir efectivamente en una heroína de acción, además por canales poco habituales, porque Sí. realmente no se lanzó a un universo Marvel, No. no se metió en una gran saga de acción, aunque luego ha tenido sus Fast and apariciones, Furious y todo Fast and esto. Furious o Mad Max, pero es verdad que no ha sido el eje. No ha sido el eje nunca. No tiene una protagonizada por ellas. Claro, para ello. pero está en un montón. Sí. Entonces dices, es curioso, y con Charlize Theron se disfruta siempre. Y es Entonces, cabeza de cartel. que ella quiera seguir adelante con esto, que sea la productora ejecutiva, me parece maravilloso. Y la película al final es que se sostiene por ella y por el reclamo del duelo con Uma Thurman, volver a otra heroína madura, se permita la palabra que se utilizaría, entiendo, más con las mujeres que con los hombres, por desgracia, pero bueno, por lo que hemos dicho, ¿no? Ya sabes que aquí cumples 30 años y para Hollywood ya eres una mierda, sobre todo si eres una mujer. Sobre todo si eres mujer, sí. Entonces, no. En ese sentido me parece bien. Los personajes sí están bien justificados en el sentido de que sean ellas, de llegar al punto que llegan. Pero al final la pelea tampoco tiene un aspecto climático. No parece que te esté conduciendo a nada esencial, ¿no? O sea, sale porque tiene que salir. Hombre, tiene que producirse. Porque claro. si no, encima fíjate si ni siquiera llega ese momento. Pero no dice nada por esa idea que hemos dicho antes de cortar en seco la historia para lanzarte a una supuesta tercera película que ni siquiera está confirmada. Que no sabemos, es que no sabemos. A lo mejor, porque estamos grabando este programa y luego vamos a tardar en publicarlo, a lo mejor lo que lo publicamos sale algo y todo pone un subtítulo de, bueno, resulta que ha salido. Nos lo comemos. Pero han pasado que un mes casi del estreno de la película y no ha salido nada. No. Entonces, estamos hablando con esa distancia de tiempo, realmente. Estamos a 23 de julio cuando estamos grabando esto. Para que seáis magnánimos en caso de que salga algo, por favor. Pero, por ejemplo, sí que aporta a la película una dimensión que no aporta el cómic con cierto personaje que te habla de cuán antiguos son estos inmortales y cómo se están organizando, cuál puede ser su finalidad. Y bueno, surgen bandos ahí. En el cómic sí que salía lo de la compañera de ella, que la tiran al mar y todo eso, que eso me parece tremendo. Un personaje que se tire cientos de años en el mar muriendo constantemente. Pero eso tiene que dejar una huella en la cabeza de trastornado tremendo y en la película no está. No se ve. O sea, pierde todas esas oportunidades que no sé si es entretenimiento de la acción o no sé si es porque les da miedo ponerse un poco intensitos en ese sentido. Joder, Los Inmortales de Christopher Lambert no hacía esto. Pues puedes diferenciarte por ahí. Está el cómic de Berserker o Berserker, no sé cómo se pronunciará, el de Keanu Reeves, que es igual, es un personaje que vive desde la Edad de Piedra, que ha sido un mercenario, que ha luchado en 1000 guerras. O sea, podría ser perfectamente un spin-off, un personaje que de repente aparezca. ¿A quién sabe? A lo mejor aparece Keanu Reeves en esta serie y aparece aquí porque encima es eso, lucha para el gobierno, están estudiando su inmortalidad. Es todo súper parecido, pero muy parecido. Aunque por aquí en Movimentarios tenemos la teoría de que esto es la precuela de John Wick, pero bueno, eso irá por otro lado. Ya hablaremos de John Wick porque eso sí que es de película que ha influido en el cómic. Eso ya lo tocaremos algún día o si tenemos la suerte de caer en John Wick 5 tendremos que recuperar al personaje. Pero aparece otro personaje que es el de Henry Goldwyn, que lo tenía por aquí, que hace poco además estuvimos con él, entrevistamos por Daniela Forever, película que tenéis que ver de Vigalondo, gran fan de los cómics, invitado también está un programita con Vigalondo, no estaría mal, puede estar muy nutritivo. Y de hecho le decíamos, ojo, qué suerte tienes, Henry, que has hecho 2 películas con Guy Ritchie, y al lado estaba Vigalondo y decía, no, hombre, no, dile que qué suerte tiene que ha hecho una película con Vigalondo. Todo muy cómico, todo muy guay. Pues el personaje de él sí que habla un poco de inmortales que no solo se dedican a matar, que también dice, joder, es que todos los inmortales aquí se dedican a cortar cabezas. No, es uno que tiene una faceta distinta, pues bueno, le aporta otra dimensión también a este universo. Pero se queda como en, bueno, soy como el personaje de Q para James Bond, que vienes, te informas y te vas, y desaparezco de la trama. Sí. No he aportado realmente a este universo. No. Y eso que actúa bien el chico. Pierden esa oportunidad. La producción de la peli tuvo cierta movida también con el tema de la historia de los 2 personajes que son homosexuales entre ellos, como que también decían que se les han ninguneado, que no se trata tampoco el desarrollo de ellos, pero ahí no estoy de acuerdo, creo que la relación de ellos es de las pocas cosas que evolucionan un poco en esta película. Sí, pero vamos, sin brillar demasiado, pero está. O sea, al final no puedes decir que no. Yo es que creo que al final la excusa es más terrenal, ¿no? La excusa de la vieja guardia, lo que hemos hablado de ese enfrentamiento entre las 2 actrices. Y yo creo que un poco el que se convierte la película en una oda al especialista, ¿no? Al rodaje en cámara, al efecto visual que puedes rodar y que no tienes por qué preocuparte de gastarte después dinero en efectos visuales, ¿no?
yo creo que va un poco por esa línea. Es verdad que lo hemos comentado fuera de cámara, que las coreografías no son tan espectaculares como en la primera, Sí. son un poquito más rutinarias a lo mejor, ellos ya verán la causa, yo no sé si eso es por la dirección, no sé si es por falta de tiempo o de dinero, no lo sé, pero es verdad que sí, la primera que lucía mejor en pantalla, ¿no? Es entretenida en ese sentido, o sea, digo decir, porque a mí pues, me gusta ver coches volando, me gusta ver patadas en condiciones, no hechas con un monigote por ordenador. El muñecajo que cae, claro, el maniquí. Eso está muy bien y eso pues, se agradece que se hagan películas también con ese espíritu clásico, ¿no? Pero se queda ahí, o sea, de momento, salvo que la tercera no se enmiende la plana, si se hace, y bueno, termina de completar esta historia, pues a lo mejor, como además esta es cortita, pues a lo mejor siempre te puedes plantear ver la película prestando así más o menos atención, pues de unas 2 horas y media, 3 horas, bueno, y a lo mejor queda algo más coherente, ¿no? Sí. Que a veces pasa. A ver, yo espero que o en el cómic o en formato película nos acaben esta historia. Sí. O sea, yo tengo ese fan completista y quiero que me den más respuestas y ver cómo acaban estos personajes. Lo que tú decías, las peleas, los combates, las coreografías, al principio estamos diciendo, jolín, se nota que no la ha pegado. Pero si es que se ha caído en una colchoneta seguro, porque se ha tirado de una manera que se notaban mucho las coreografías. Es una pena eso, porque hay maneras y hay dobles, y lo que tú dices, se nota mucho que esto va por la acción física y evitar CGI, evitar demasiado doble de acción y que los actores hagan también cosas por su cuenta. Incluso hay una cosa que se le criticaba mucho al Ultimátum, al mito de Bourne y todo esto, y era que se ponía al prota a luchar, pero movía la cámara mogollón, entonces no se nota, camufla las carencias. Sí. No se hace tanto eso, se hace en alguna ocasión, pero no se hace tanto eso. Y quizá por eso también el intentar ser tan fidedigno y tan estático con la acción remarca un poco también, deja de ver demasiado ese tipo de pecadillos que tiene esta película. Pero bueno, a mí, si sacan un final, ya sea en el cine, ya sea en Netflix o en cómic, yo lo voy a comprar porque tengo ganas. Yo le daré la oportunidad. Si sacan crowdfunding, a lo mejor incluso lo aporto. Porque soy un completista, lo he dicho. Quiero ver cómo acaba esto. Me encantaría. Me pasa por aquí que tengo algún cómic sin algún número. Por favor, si alguien tiene el 30 de la Espada del Inmortal, no, el 29 de la Espada del Inmortal, que me avise. Que me falta. Pero nos pasa eso. Y juegan un poco con eso. Ojalá Ruka diga, quiero que esto acabe, quiero que la gente invierta en esto y lo hacemos, o a lo mejor es una sorpresa que se guarda en Netflix. No lo sé, esto es un negocio, lo miran muchísimo y yo creo que esto va a estar muy, muy, muy pendiente sobre un hilo muy, muy fino. Charlize, haz tu magia. Sí, sí, por favor. Haz todas las sagas que quieras de Fast and Furious y con esa pasta te haces esto. Pues bueno, este es la vieja guardia. Leed los cómics, por supuesto. Sí. Leed los tomos, que no, ¿quién los edita en España? Norma. Pues eso, página de Norma Editorial o vuestra tienda. Por favor, ir a las tiendas pequeñas de cómic, ayudarles Sí, mucho. por favor. Ayudarles muchísimo, que hay que ir a las tiendas de cómic. En parte también hacemos esto. Esto es Netflix. Bueno, pagar vuestra suscripción de Netflix si queréis, pero ir a las tiendas de cómic, ir al cine y demás. Es arte, al fin y al cabo. Esto construye. Sí. Nos vemos en el siguiente. Adiós.